Buenas noches, vamos a esperar unos segundos que se empiecen a conectar. Bendiciones Natalie, bendiciones César, bendiciones Agus. Por ser los primeros les voy a dar la primera respuesta del cuestionario, una de las respuestas. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús cuando estaba predicando en el capítulo 7? Estaba arriba del monte. También vamos a seguir ayudando en los próximos minutos, así que ya tienen una respuesta. Bendiciones Ariel, bendiciones Agus, César, Ariel LPC, gracias nuevamente por acompañarnos. Nana JBC, bendiciones. Ángel Tizalema, Lalo García, bendiciones, gracias por estar. María Paulina, Angélica, bendiciones. Kiss, pero sí, bendiciones, gracias por estar. Gustavo, Ale, bendiciones. Moni, Palestina Lore, muchísimas bendiciones, gracias por acompañarnos. Itz, Luis Miguel, bendiciones. Tenemos un famoso, un cantante acá. Gracias por acompañarnos. Querida Negia, bendiciones. Itana Aguilar, bendiciones, gracias por estar. Fotografías 315, bendiciones. Queridita Julia Bernal, gracias por estar. Nati querida, cómo te extrañamos hoy, muchísimas bendiciones. Gracias a cada uno de los que nos acompañan. Queridísima Pamela mío, un abrazo grande a vos y a tu hermosa familia. Pablos, _no, goleador 15, muchas bendiciones. Jensi Jaro, bendiciones. Les digo, hoy vamos a ver 5 requisitos para que llegue esa gran bendición que estás esperando. Roberto Anfres, muchísimas bendiciones. Saludos a la gente de Estados Unidos, California. Tienda de Diabetes, muchas bendiciones. Sandy MBC 69, Juana 6043, queridísima Juana, muchísimas bendiciones. Sebastián Absalón, bendiciones. Querido Gustavo 20762, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Emerson Cernaberrio, bendiciones. Pati de la Torre, bendiciones. Gracias a cada uno de los que hace que nosotros podamos seguir creciendo. Marlon, muchísimas bendiciones. Marlon Solís, C. Martín, bendiciones. Ya arrancamos. Francisco Ajim, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Mujica Catherine, bendiciones. Sonia, la gran campeona del grupo, muchísimas bendiciones. Brigitte, bendiciones. Gracias a todos. Bueno, hoy quiero que te quedes porque en el último punto que vamos a ver, se van a dar cuenta por qué todavía no llega esa gran bendición que estás esperando. Tal vez de los 5 puntos que hoy vamos a ver, te esté faltando la última, que es tal vez la más difícil. Pero te voy a dar una buena noticia. Dios quiere darte esa bendición. Dios quiere que vos llegues a esa bendición. Dios quiere que yo llegue a esa bendición. Millaray, muchísimas bendiciones. A ver, alguno del grupo de WhatsApp nuestro, ¿le pueden decir a los chicos que en el horario del video en vivo no molesten dentro del grupo de WhatsApp porque se escucha en el vivo? Porque a mí me va a sonar a cada rato el teléfono porque están hablando en el grupo de WhatsApp. Que en el horario de los vivos que no se hable. Después o antes pueden hablar todo lo que quieran, pero en el horario de los videos en vivo que por favor no hablen. Gracias a cada uno. José Salazar, Oski William, gracias por acompañarnos. Frank 7Jo, bendiciones. Gladys Fuentes, bendiciones. Muchos saludos a nuestra querida y amada Venezuela. Pablito querido, bendiciones. Giselle Ruiz, bendiciones. Ileana, bendiciones. Gracias a todos. Felipe Flo, bendiciones. Pato, bendiciones. Denise Herrera, bendiciones. Bueno, y arrancamos con el mensaje. Bueno, les decía, la prédica de hoy es 5 pasos para llegar a la gran bendición. 5 pasos para llegar a la gran bendición. No quiere decir que a todos nos
falte todavía dar esos 5 pasos para llegar a la bendición. Tal vez nos faltan 2, tal vez nos faltan 3, tal vez nos falta 1. Yo creo que hay muchos cristianos que están en ese último paso. Y ese último paso, Dios te quiere dar la posibilidad de que lo des vos y no tener que quebrarte Él y traerte de golpe a dar ese paso. Y ya lo vamos a ver bíblicamente. Hoy vamos a ver el crecimiento de la vida de un apóstol. Para mí fue uno de los 3 grandes apóstoles. Para mí los 3 más importantes fueron Pablo, Pedro y Juan. Pero sin duda el apóstol con el que más se siente identificado el ser humano es con Pedro. Yo me siento muy identificado con Pedro, pero no con las cosas buenas de Pedro, sino con las cosas malas de Pedro. ¿Por qué razón? Porque Pedro era el que más metía la pata. Pedro, para que se den una idea, era como el Chavo. Cuando tenía que estar callado, hablaba, y cuando tenía que hablar, se callaba, y todo pasaba por él, y las caídas venían por él, y las metidas de pata eran todas por él. ¿Por qué? Porque no lo podían contener callado. ¿Por qué? Porque ya era su instinto, su carácter. Pero Jesús, Dios, transformó el carácter de Pedro. Nunca perdió su esencia Pedro. Pero toda esa fuerza que tenía antes para cometer errores fue la fuerza que tuvo para llevar el Evangelio a todo el mundo. Pero bueno, fue todo un proceso. Y muchas veces nosotros somos como Pedro. Nosotros somos como Pedro. Por eso hoy te pido que nos acompañes y vamos a ver el punto final de Pedro. No el último momento de su vida, sino el punto que marcó su vida para siempre. Su cambio final, vamos a ver los altibajos que tuvo, porque todos se quedan en la negación de Pedro, pero Pedro tuvo hechos trascendentales antes de la negación. Tuvo caídas antes de la negación, como tuvo logros antes de la negación. Por eso vamos a empezar a repasar la vida de Pedro y a destacar estos 5 puntos que llevaron a Pedro a la bendición. Porque todos creen que haciendo las cosas bien, ahí vamos a tener la bendición. Ahí no vamos a llegar nunca, porque nunca vamos a hacer las cosas bien. En el medio habrá caídas, en el medio habrá fracasos, en el medio habrá momentos donde hasta tengamos ganas de abandonar todo. Entonces uno tiene que ser realista. Yo siempre le digo, contra lo primero que debemos luchar es contra la hipocresía de nosotros mismos. Porque si hay algo que todo ser humano tiene, aunque sea poquito, otros tienen más, es hipocresía. Porque todos, en algún momento de nuestra vida cristiana, mentimos, para no decir que todos los días metemos alguna mentirita. Entonces, tenemos que empezar a luchar contra nuestra hipocresía. A mí me gusta porque los cristianos, me gusta en el sentido, digo, qué hipócrita que somos los cristianos cuando criticamos a los políticos. No, este político es ladrón, este político es mentiroso, este político prometió esto y no lo cumplió. Siendo que ellos no conocen a Dios. Y nosotros, conociendo a Dios, vivíamos actuando en hipocresía porque le decimos que lo amamos y no podemos dejar las cosas malas que hacemos. ¿Me entienden? Entonces, uno de los puntos que nosotros debemos empezar a luchar es contra nuestra hipocresía. Pero bueno, vamos a arrancar la prédica. Vamos a empezar a repasar la vida de este apóstol. Para mí, sin dudas, después de Pablo, el más grande de todos, el más humano. Y no quiero decir que Pablo no fue humano. Pablo fue un ser humano también. Pero digo, más humano, con el cual nos podemos identificar nosotros por la cantidad de errores que tuvo Pedro. Dice que estaba Pedro pescando con su hermano Andrés y se le apareció Jesús. Y dice que cuando Jesús se le aparece, le dice que lo siga. Y la palabra dice, Pedro, dejando todo, lo siguió. Ahora, acá vale preguntar algo.
Pedro dejó de ser soberbio, porque la palabra dice dejando todo lo siguió. ¿Pedro dejó de ser soberbio cuando empezó a seguir a Jesús? No. ¿Dejó de meter la pata? No. ¿Aprendió a callarse cuando se tenía que callar? No. Entonces, ¿qué quería decir la palabra con que Pedro dejó todo y empezó a seguir a Jesús? ¿Qué era lo que estaba diciendo la palabra ahí? Pedro dejó su vida mundana, dejó la pesca, dejó los peces, dejó los amigos. Entonces, el primer punto para que nosotros empecemos a seguir a Jesús es dejar el mundo. Dios no te va a pedir que dejes tu carácter. Dios no te va a pedir de entrada que sientas amor por personas que no sentís amor. Dios no te va a pedir que tengas una relación profunda con Él desde un primer momento. Porque para empezar a hacer lo bueno, primero hay que dejar de hacer lo malo. Entonces el primer punto para llegar a la bendición es dejar el mundo. Y si vos te gusta estar en el mundo y te gusta estar en relación con Dios, nunca vas a llegar a nada, porque no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al mundo. Entonces, vos podés tener muy mal carácter, vos podés ser muy mentirosa, vos podés ser muy chismoso, vos podés ser muy, para tirarle un palo a los hombres también, vos podés querer demasiado a las mujeres, vos podés ser muy vago, vos podés ser muy trabajador, vos podés ser todo lo que vos quieras. Y podés tener el peor carácter, y podés tener muchos malos hábitos, como por ejemplo el cigarrillo, la droga, el alcohol. Pero la primera cosa que Dios te pide, como Jesús le pidió a Pedro, es que lo siga. Y Pedro, dejando todo, lo siguió. Pedro, desde el momento en que decide seguir a Jesús, sabía que no iba a poder ir a jugar a la pelota los domingos, más allá de que no existía el fútbol en ese tiempo. Sabía que ya está, los viernes a la noche no se juntaba más con los amigos. Sabía que al cine no iba a poder ir más, al teatro tampoco. No sé si me entienden, no había teatro, no había cine, no había fútbol en ese tiempo. Lo que quiero decirle es que sabía que tenía que marcar ese día su vida de nuevo, que debía volver a nacer, que tenía que dejar el mundo, que ya no tengo que trabajar el lunes, tengo que ir a visitar a mi novia el martes, no. A partir de ahí era seguir a Jesús. Entonces, el primer punto para llegar a la bendición es dejar el mundo, dejar tus amistades que no son cristianas, dejar de tus saliditas nocturnas de los fines de semana, dejar todo lo que perjudica tu vida espiritual. Y si vos no querés dejar eso, nunca te va a llegar la bendición. Y no te va a llegar no solo a la bendición grande, sino otras bendiciones. ¿Por qué? Porque si vos no querés dejar el mundo, marca que vos no querés seguir a Jesús. Entonces, el primer punto es, pese a todos tus errores de carácter, pese a todos tus malos sentimientos, pese a tus malos hábitos, hoy Dios te exige que dejes el mundo. No que dejes de ser pecadora, no que dejes de mentir, no que dejes de ser chismosa. Eso lo irá haciendo a su tiempo. Pero sí, el primer paso que debes dar es dejar el mundo. No, pero a mí me gusta salir con mis amigas, con mis amigos los fines de semana porque los conozco de chico, los conozco desde que íbamos al colegio. Bueno, seguí con ellos, te va a decir Dios. Seguí con ellos, ya está. Pedro no le dijo, no, pero Señor, yo los miércoles me junto con mis amigos. No, dejó todo. Entonces el primer punto es dejar el mundo. Ahora, si vos el primer requisito no lo cumplís, los otros, por más que quieras cumplirlo, no te sirven de nada. Porque el primer punto es dejar el mundo para seguir a Jesús. El primer punto es dejar todo. El mundo, Dios te acepta como sos. Borracho, mentiroso, chismosa, mujeriego, fornicadora. Dios te acepta con todo, con todo lo que vos tenés te acepta.
pero dejá el mundo. Después Él se va a encargar de empezar a arreglar tu vida. Pero lo primero que tenés que hacer vos es tomar la decisión de dejar el mundo. Vamos a ir a otro momento de la vida de Pedro. Habíamos dicho, el primero fue cuando lo siguió. Otro momento, cuando Pedro toma la decisión de seguir a Jesús. Viene Jesús y le sana a la suegra. La suegra de Pedro estaba muy enferma. En ese tiempo no era como ahora, que las mujeres tenían fiebre o el hombre tenía fiebre y te daban un termómetro y vos sabías cuánto tenía. No, en ese tiempo no sabían nada. ¿Me entiendes? Entonces era difícil curarse de las enfermedades. Hoy a vos te duele la cabeza, vas a un kiosco y te compras una pastilla y a los 5 minutos se te pasa. En ese momento no. Te dolía el estómago, tenías diarreas, cólicos y bueno, bancátela. Y que te aguanten los demás, ¿me entiendes? En ese tiempo las enfermedades eran muchas más duras, porque hoy con una pastillita todo te curás en un segundo. Entonces estaba la suegra con fiebre y viene Jesús y la sana. Imagínense a Pedro, más allá de que hay un chiste cristiano. Hay un chiste cristiano que dice que ¿por qué Pedro negó a Jesús? Porque le sanó la suegra. En relación a que todas las suegras son malas, ¿no? Pero bueno, no. Saquemos, ese es un chiste cristiano. A lo que voy es que Pedro tomó la decisión de seguir a Jesús. Y Jesús empezó, porque uno de los primeros milagros que hace Jesús es sanar a la suegra de Pedro. ¿Qué nos marca eso? Una vez que nosotros nos decidimos a seguir a Jesús, a dejar el mundo, Dios empieza a trabajar no solamente en nosotros, sino que se empieza a ocupar de nuestra familia. Pedro dejó todo, dejó el mundo y Dios empezó a bendecir a su familia. La suegra estaba por morir y automáticamente quedó sana. Vamos a seguir viendo aspectos de la vida de Pedro hasta llegar al punto clave. Te pido que hoy me acompañes hasta el final porque el punto clave es el último punto, que sé que hay muchos de nosotros que ya hemos dejado el mundo, muchos de nosotros que ya hemos recibido bendiciones, pero nos falta esa sola, la que tanto queremos. Y ese último punto es el que tenemos que tratar de quebrar esta noche para que venga la gran bendición. Les decía, Pedro lo siguió, dejó el mundo, Jesús le sanó la suegra, empezó a bendecir a su familia por la bendición de él, de decidir seguir a Jesús. Jesús empezó a hacer milagros en su familia. Y hoy tal vez vos tengas familiares que necesitan milagros. Y no me refiero a milagros de caminar, de ver, tal vez sí alguno tenga alguna enfermedad, pero necesitas tal vez otros milagros, como que un ser querido deje la droga, un ser querido se recupere de una depresión, un ser querido deje un mal hábito, un ser querido que esté con la cabeza mal, porque hay mucho hoy como está el mundo que la gente está mal, que está en algunos casos trastornada. Entonces, la clave para que empiecen a cambiar las vidas de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras esposas, de nuestros esposos, es que nosotros tomemos las decisiones. Como hizo Pedro, tomó la decisión y la suegra se sanó. Hoy, ¿quién dice que si vos decidís dejar el mundo, sea una bendición para tus hijas, sea una bendición para tus padres, sea una bendición para el ser querido que más quieras? Y así como Pedro empezó a escalar en su vida cristiana, también llegó el momento de que un momento iban y se viene una tempestad y estaban en la barca con Jesús y los otros, no, Jesús no estaba, perdón, estaban los otros apóstoles y aparece un fantasma. Ellos dicen que apareció como un fantasma, era Jesús el que venía y decían que era un fantasma porque venía sobre las aguas y ahí saltó el que no podía estar callado y Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que yo pueda caminar sobre las aguas. Y de acá vamos a marcar dos cosas.
una buena y una mala. La mala siempre la marcan todos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a ver lo malo y no lo bueno. Pedro empezó a caminar sobre las aguas y no lo habrá podido creer. Y dice que empezó a dudar, porque dice, no es real que yo esté caminando sobre las aguas. Y cayó, y se empezó a hundir, y Jesús lo salvó. Ahora, ¿qué te dicen todos los cristianos? Ay, lo que pasa que Pedro dejó de mirar a Jesús, perdió la mirada de Jesús, dejó de mirar a Jesús y por eso cayó. Sí, Pedro dudó. Como muchos de nosotros dudamos muchas veces. Porque el que diga que no duda en algún momento de su vida es mentiroso. Dudó Pablo, dudó Jesús, Jacob, dudó Jacob, dudó Abraham, dudó David, dudó Pedro. ¿Cuánto más nosotros que no hemos visto a Jesús? ¿Cuánto más nosotros que no tenemos el corazón, nuestra vida llena del Espíritu Santo que sí tenían ellos? Entonces es muy fácil decir, Pedro dudó. Ahora, cuando los otros apóstoles, porque los apóstoles también, antes de llegar al momento clave de sus vidas, cuando ya estaban llenos del Espíritu Santo, también eran medios malos. Todos, por eso se peleaban a ver quién va a ser el mejor, quién se va a sentar a la derecha de Jesús, quién se va a sentar a la izquierda. También le habrán dicho a Pedro en algún momento, che, Pedro, ¿cómo te caíste? Burlándose. Y yo estoy seguro, si yo hubiera sido Pedro, le hubiera dicho a los apóstoles o al que me diga te caíste, y le digo sí, pero yo fui el único ser humano en el mundo que caminó sobre las aguas. Aunque sea un ratito, caminé. ¿Vos caminaste? No. Entonces yo me quedo también con esa virtud de Pedro, no con la que se cayó. Yo me quedo con que Pedro puedo decir, yo me caí, sí, pero fui el único que caminó sobre las aguas. Después de Jesús, ningún ser humano más caminó sobre las aguas. Entonces quiero destacar esa actitud de Pedro. ¿Se cayó? Sí, pero él quiso ser distinto. Él fue distinto a pesar de sus errores. Él puede decir, yo caminé. Y hoy tal vez sea el día de que vos te decidas a ser distinta, de que vos te decidas a ser distinto, de que vos empieces a creer pese a que muchas veces hayas desconfiado. Porque muchas veces desconfiamos de Dios. No desconfiamos que es bueno, pero sí desconfiamos si nos va a bendecir en algo o no. Hay veces que como Pedro, aún con sus dudas y con sus errores, es importante largarse a caminar en el mar. Porque si te caes, es Jesús el que te va a dar la mano. Con esto no digo que salgas a la vida a hacer locuras. Pero sí hay que dejar la barca en algún momento, nuestra zona de confort, como dicen algunos, nuestra comodidad, nuestros miedos, para empezar a ser distintos, para poder ir por lo que nunca tuvimos, para poder ir por las otras cosas que los demás no se animan. Pedro, aún con sus errores, se animó a ser distinto y por eso fue el único ser humano en el mundo, sacando a Jesús, que caminó sobre las aguas. Se cayó, sí, pero también caminó. Nosotros nos vivimos cayendo no solamente en el agua, en el piso, y en cada semana tenemos una caída, pero jamás caminamos sobre el agua. Pedro, aún con todos sus errores, quería ser distinto. Y ese es otro de los puntos claves para la vida de nosotros. Querer ser distinto, pero no distintos para resaltar en el mundo, sino ser distintos para Dios. Porque Pedro, con todos sus errores, él quería más, pero siempre al lado de Jesús. No es que quería más en el mundo, más de sus amigos, más de riquezas, sino que él, sí, muchas veces no lo podían contener callado, pero cuando hablaba con Jesús. No es que estaba hablando con los del mundo, no es que estaba hablando con los gobernadores. Él, pese a todas las cosas malas que tenía, que Dios debía corregir en su vida, siempre quería estar hablando con Jesús.
Y yo creo que hubiera sido igual que Pedro, si lo hubiera tenido a Jesús, pero le hubiera estado preguntando todo el tiempo. Pedro aprovechaba cada segundo, cada momento que tenía para querer aprender más. Se equivocaba, sí, pero había algo en él que lo hacía distinto a todos. Y como decíamos, vimos que Pedro dejó todo, que Jesús empezó a transformar la vida de su familia, que caminó sobre las aguas cuando nadie caminaba, pese a que se cayó, y que pese a todos sus errores, él no dejaba de seguir a Jesús. Ahora viene otro momento clave en la vida de Pedro. Dice que vienen a traerle, un hombre trae a su hijo para que le saquen los demonios, y los demonios, y Pedro empezó confiado, seguro, porque Pedro, hay algo que tenía, era confianza en sí mismo. Y empezó Pedro, en el nombre de Jesús, sal de ahí, y el demonio, ¡pum!, una patada voladora. Y se levantaba de nuevo Pedro, y en el nombre de Jesús, ¡pum!, una trompada le daba, como Mayweather, el demonio. Llegó un momento que Pedro dijo, bueno, vámonos de acá, una manera de decir, ¿no? No pudo sacar el demonio. Y eso también mostraba una debilidad, porque Jesús le dijo, hombres de poca fe, no pudieron sacar un demonio. ¿Entiendes? Acá mostraba también otra falencia Pedro. Ya había sacado demonios Pedro, pero sin embargo acá no pudo. ¿Por qué? Porque necesitaba aprender más, porque había demonios que salían con ayuno y oración, y Pedro no lo sabía. Y esto nos marca algo. Muchas veces nosotros, porque aprendemos algunas cosas, creemos que no sabemos todas. Y siempre hay que aprender. Por eso yo muchas veces, cuando me dicen, ¿por qué escuchás a uno? ¿Por qué escuchás al otro? Porque yo no soy el dueño de la verdad. Yo tengo mi verdad basado en lo que yo aprendí. Pero si mañana viene alguien y me dice, estás equivocado, yo le voy a decir, tenés razón, no lo hice para Dios, que te lo haya revelado a vos y que vos me lo hayas revelado a mí. Porque así como estuvo errado Pablo, así como muchos hoy están errados, yo también en algunas cosas puedo llegar a estar errado. Por eso siempre tenemos que estar abiertos a aprender, pero todo ese aprender tiene que estar basado en la palabra de Dios. No basado en que me dijo el profeta, no basado en lo que me dijo el apóstol, no, apóstoles no hay más. El apóstol, el último que murió fue Juan, no hay más. Profetas, y profetas son todos los que anuncian que Jesús va a venir pronto porque están anunciando una profecía. Pero esos profetas que dicen, me dan ganas de matarlos a mí. Le dicen, Dios te levanta a vos por las... No, esos son todos chantas, todos mentirosos, todos que no son tan ignorantes, con todo respeto lo digo, tan ignorantes que se crecieron un verso, que le sacaron un poco de plata y andan hablando estupideces por ahí, distorsionando la palabra y ensuciando el evangelio. No los juzgo a ellos, pero sí las acciones que tienen, porque destruyen todo el evangelio hermoso que enseñó Jesús. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. ¿Esto están predicando? No, esto están levantando profetas, levantando apóstoles, levantando gallinas, levantando caballos. No saben ya qué levantar, cuando otro era el mensaje que tenían que dar. Pero bueno, también lo habían adelantado, que en los últimos tiempos iban a levantar falsos profetas, pero estos no son ni falsos profetas, son falsos estúpidos, realmente, porque ni saben lo que dicen, ni lo que hablan, porque si hay una característica que tienen los falsos profetas, es que conocen más o menos la Biblia, la distorsionan pero la conocen, pero vos lo escuchás a otros, a los discípulos de los falsos profetas, que no sirven ni para repuesto de inútiles, porque no saben ni hablar, y dicen, yo soy profeta, yo soy apóstol, pero no leen la Biblia. Le decís, buscame dónde está Gálatas, y lo buscan al lado de Génesis, porque no saben dónde está. Pero bueno, es otro tema. Lo importante acá era aprender.
Entonces, acá vamos al tercer punto. El punto clave número 1 era dejar el mundo para llegar. Ya nos faltan 2 puntos nomás. El punto número 2 era animarse a ser distinto. El punto número 3 era aprender la palabra de Dios. Porque no sirve de nada que yo diga quiero ser distinto y mañana voy a empezar una vida nueva, y mañana voy a empezar a portarme mejor, y mañana voy a empezar a orar más, y mañana voy a empezar a hacer esto, si mi base no está en la palabra de Dios. Por eso uno tenía que edificar la casa sobre la roca y no sobre el río. Vamos a seguir con aspectos de la vida del apóstol Pedro. Vamos a entrar en los últimos. Viene otro momento trascendental. Y acá es donde Pedro dijo, ya está, llegó mi consagración. Ya me caí al río, ya me agarró a piñas un demonio y me mató. Ya me retó un montón de veces Jesús porque metí la pata. Pero cuando Jesús dijo, ¿quién creen ustedes que soy yo? Los 11 que no habían metido la pata antes, no la metieron ahora, o sea, no tuvieron la virtud de decir que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque nunca se animaron a ser distintos. Le dejaban toda la responsabilidad a Pedro. Habla vos, Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, acá nos marca algo importante. Pedro se equivocó 10, 11, 12, 13 veces por hablar, por intentar. Pero en la 12ª, en la 13ª, le llegó la bendición. Fue él el que declaró que Jesús era el Cristo. Y con esto, ¿qué es lo que quiero decirte en esta noche? Vos podés haberte equivocado una vez, 2 veces, 3 veces, podés haber fallado en querer dejar muchas cosas una vez, 2 veces, 3 veces. Pero si vos te rendís, si vos te caes y no te querés levantar, si vos decís basta, ya me cansé de fracasar, nunca vas a llegar a la bendición que llegó Pedro. Y acá podemos decir que era el punto más importante en la vida de Pedro. Y el momento de la consagración, y Pedro pudo haber dicho después de esto, ya está, soy el segundo, me voy a sentar a la derecha de Jesús. Sin embargo, todavía faltaba la negación. Había dado un paso muy importante. Se había destacado por encima de todos los otros. Pero todavía había algo más que él debía aprender. Todavía había algo más que él debía dejar. Y Pedro volvió a mostrar su seguridad y su confianza en él mismo cuando vienen a arrestar a Jesús. ¿Quién le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote? Juan, no. Andrés, no. Felipe, no. Se la corta Pedro. Y para mí, pese al error que comete Pedro, porque no debían defenderse cortándole la oreja a uno, porque Jesús mismo le dice, el que a espada mata, a espada será muerto. Yo destaco el amor que mostró, porque fue un instinto paterno, o un instinto de buen amigo, o un instinto de decir, te lo vas a llevar, sí, pero me vas a matar, vamos a pelear. Se lo van a llevar a Jesús, pero nosotros vamos a pelear. Mostró un amor carnal de querer defender a Jesús a mano propia, hacer justicia por mano propia, que estaba muy mal. Pero mostró no contenerse cuando le estaban tocando al maestro. Por eso digo que pese a sus errores, Pedro era carnal, pero era carnal sin maldad. Él quería siempre lo mejor. Él mostraba que realmente amaba a Jesús pese a todos sus errores. Y acá vamos a llegar
al punto final de la noche. Hoy vamos a hacer un poco más corta la prédica porque quiero que oremos. Nunca oramos cuando predico yo porque termino la prédica y se corta el vivo. Hoy quiero que oremos. El punto clave de la noche, el punto que tal vez a vos te esté faltando para recibir la gran bendición, es la negación de Pedro. ¿Pedro había dejado el mundo ya? Sí. Desde que decidió seguir a Jesús dejó el mundo. Pedro empezó a ser bendecido, él y su familia, sí. Pero no había llegado la gran bendición. Pedro se levantó en las caídas que tuvo, sí, se levantó. Pedro cometió errores, sí, cometió muchos, pero no dejó de seguir a Jesús. Pero faltaba algo. Todavía tenía soberbia. Todavía seguía confiando en él mismo. Y todos los que no hemos recibido aún esa gran bendición que anhelamos y que Dios quiere dárnosla, no significa que tengamos soberbia, pero sí tenemos un punto clave en nuestra vida que todavía no hemos dejado, el cual yo también lo tengo. Nunca me van a escuchar decir, no, yo he dejado todo. No voy a ser hipócrita. Hay cosas que todavía tengo que dejar. Hay una cosa que yo todavía no he podido, como Pedro, hasta ese momento dejar. Y creo que en el mundo debo ser quien más lucha cada día contra sí mismo, contra su carácter. Yo lucho mucho y a diario con mi carácter. Muchas veces tengo malos pensamientos y tengo que luchar contra eso. Malos pensamientos, que tengo broncas, que tengo envidia. Y antes por ahí eran más fuertes, hoy lucho. Hoy cuando se me vienen pensamientos feos de querer muchas veces hacer justicia por mano propia, ir a agarrar a palazo al presidente de Argentina. Pero bueno, en esos momentos trato de decir, basta, listo, dejáselo a Dios. Antes por ahí no me podía controlar ni los pensamientos. Tengo muchas cosas que cambiar. No voy a ser hipócrita de decir, uy, soy 3 veces santo. No, mentira. Soy un ser humano como vos y como muchos, y como era Pedro, que tenía muchas cosas que cambiar. Gracias a Dios vengo mejorando, pero todavía queda un resto en mi vida que lucho a diario por poder sacarlo. Y lucho a diario contra mí mismo por esos sentimientos que te vienen de golpe, o querer reaccionar en un momento que debemos reaccionar, pero como Jesús, y no salir a cortar orejas. Y acá vamos a ir al punto clave de la noche. Punto clave de la noche. Jesús dice que va a ser arrestado. Y Pedro le dice, yo no te voy a negar. Porque Jesús le dice, todos ustedes me van a abandonar. Pedro dice, aunque todo esto, viste, todo esto, el pendejo ese de Juan te va a abandonar, viste. Andrés también, el otro Tomás va a decir que le metas el dedo a ver si cree o no. Judas, mirá, Judas ya te está sacando la plata de la tesorería. Claro, acá en Argentina pendejo se le dice a alguien jovencito de 17, 18 años, por ahí en otro país suena más fuerte. A alguien adolescente se le dice pendejo acá. Como se le diría en Colombia, peladito, así, o chavo en México. Entonces, Pedro dice, yo no te voy a dejar, aunque todo esto te abandone, yo no. Y ahí marcaba la soberbia. Pedro había dejado un montón de cosas, pero no había dejado de confiar en él. No había dejado el yo sé que todo lo puedo. Porque Pedro estaba en una postura de yo todo lo puedo. Y Jesús intentó en esos 3 años y medio romper esa estructura de Pedro. ¿Por qué razón Pedro se cayó cuando iba en el mar? Porque si no se caía, hubiera creído que todo lo podía y no hubiera querido cambiar. ¿Por qué razón Pedro no pudo sacar ese demonio y ese demonio lo agarró a patadas voladoras? Porque si Pedro lo sacaba, se hubiera creído que todo lo podía. ¿Por qué razón Pedro debía negar a Jesús?
porque Jesús quería verlo mal, porque Dios quería verlo triste, porque Dios y Jesús querían verlo a Pedro caído. No, pero era necesario que él negara a Jesús, que él sintiera tristeza, que él llore amargamente por haber hecho lo que hizo, para romper esa estructura que no había roto en 3 años y medio. Jesús todo el tiempo lo estuvo probando para que él dejara de confiar en él. Sin embargo, Pedro no hacía caso en ese sentido. En lo otro iba muy bien. Y hoy tal vez haya un aspecto de tu vida que vos no puedas dominar. Hoy tal vez seas una persona envidiosa y no querés sentir envidia y la sentís igual. Hoy tal vez seas una persona celosa que no querés ser así, pero no podés evitarlo. Hoy quizás seas una persona chismosa que decís, no sé cómo controlar mi lengua, quiero no hablar más mal de las personas y quiero hablar bien, pero me olvido y empiezo a hablar mal. Quiero dejar de ser una persona inmoral y quiero ser una persona santa. Hoy Dios te está dando la posibilidad que dejes las cosas de buena manera y no tener que llevarte al punto de tener que hacerte sentir triste, humillado y derrotado como se sintió Pedro. Hoy Dios quiere que vos por decisión propia des ese último paso que te falta, porque después de eso, después de ese llorar amargamente que lloró Pedro, después de esa tristeza tan grande que tuvo Pedro, vino Jesús después de resucitar y le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué razón Jesús le dijo, apacienta mis ovejas? Porque sabía que a partir de esa noche que Pedro lloró amargamente, rompió esa soberbia de Pedro, rompió esa estructura que tenía Pedro del yo todo lo puedo. Entonces, para llegar a la gran bendición, debemos romper esa estructura que tenemos mala, esos malos pensamientos, esos malos hábitos, esas malas acciones, esa falta de amor que muchas veces demostramos, para que Dios no tenga que romper en nosotros esa estructura y que esa bendición que tanto anhelás llegue a tu vida. ¿Y de qué bendición te estoy hablando? Muchas veces vos creés que esta semana lo hablaba yo con una chica, que yo la veo desesperada porque le llegue un novio, está desesperada. Y yo le decía a la chica, no te desesperes por eso, empezá a buscar a Dios, porque Dios no te va a mandar a nadie. Vas a poder tener novio, sí, agarrá cualquiera por ahí, pero no te va a hacer feliz, vas a estar un tiempo bien, pero si no es el elegido de Dios, no podés hacer nada. Dejá de desesperarte con eso, por eso, y preocupate en lo espiritual, preocupate en cambiar tu orgullo, en cambiar tu soberbia, en cambiar tu altivez. Porque si vos no dejás de ser altiva, si vos no dejás de ser soberbia, Dios no te va a enviar un hijo o una hija de Él para que vos la hagas sufrir. Si vos sos soberbio, Dios no te va a mandar una hija de Él para que vos la trates mal. Si vos sos malhumorada, no te va a mandar un hijo de Él para que tenga que sufrir con vos. ¿Me entienden? Entonces, sobre todas las cosas, las personas que quieren tener un compañero, una compañera, cambien las cosas que tienen que cambiar. Si no, Dios no se las va a enviar, porque Dios no va a mandar hijas o hijos suyos para que ustedes las hagan sufrir. Y así en cualquier aspecto de su vida. Dios te va a dar un auto, vos que tanto querés tener un auto, no te va a dar un auto cuando te dio bendiciones menores y lo que hiciste es olvidarte de Él. Te fuiste a disfrutar y te olvidaste de Él. Dios no te va a dar una casa
cuando Él ya te dio algo y vos lo que hiciste fue olvidarte de Él. Imagínate si te da algo más grande todavía. Entonces, queremos llegar a esa gran bendición, empecemos a curar nuestra vida. El primer punto que tenemos que hacer es dejar el mundo ya. Aún con todos los errores que vos tengas. Mentirosa, chismosa, inmoral, maleducado, violento, borracho, fumador, lo que sea. Vení de este lado, empezá a seguir a Jesús. Deja el mundo. Ese es el primer punto. El segundo, buscar ser distinto como buscó Pedro, pese a todos sus errores. El tercero, levantarse en cada caída, porque vas a caer muchas veces. El cuarto, seguir a Jesús pese a todos nuestros errores, porque muchas veces el cargo de conciencia y la culpa hacen estragos en nuestra vida cuando Dios nos perdona si queremos seguir con Él, no alejarnos nunca de Jesús. Y el punto clave, si vos ya pasaste estos 4 puntos, es quebrar lo que a vos te falta antes de que te lo quiebre Dios. Dios te llama por las buenas. Dios te dice, vení Andrea, vení Patricia, vení Mónica, vení Pablo, vení José. Nos está llamando a dar el último paso. No esperes que Él te agarre de una oreja y te lleve, porque te va a doler como le dolió a Pedro, porque Él quiere darte la bendición que tanto le venís pidiendo, porque Él quiere verte feliz, porque Él quiere verte distinta, que disfrutes cada día de tu vida. Entonces, es hora de que esta noche rompamos con eso que nos falta para ser feliz, para que llegue esa bendición. Si hay algo que estoy seguro, en este momento que hay 59 personas conectadas, que esas 59 personas y yo tenemos el mismo deseo, que es ser feliz, agradar a Dios y ser feliz. Por eso quiero que oremos ahora, que nos presentemos delante de Dios tal cual somos, sin hipocresía, sin decirle, amado Padre, no, hablale como a tu papá. No le mientas, porque Él sabe, lo peor que podemos hacer los cristianos es mentirle a Dios. Porque encima ni siquiera le podemos mentir. Presentémonos a Dios como soy. Soy esta basura, soy este hipócrita que no puedo dejar esto. Soy este hipócrita que tiene estos sentimientos pero que quiere cambiar como quería cambiar Pedro. Soy este que necesita que Dios empiece a transformar su vida. Pero Dios va a transformar la vida de personas que sean sinceras con Dios. Que digan, yo necesito que me cambie. Yo necesito que me haga distinto. Yo necesito tener otros sentimientos. Por eso vamos a orar desde donde estemos, encomendando todo en las manos de Dios, encomendando nuestra vida. Y si te falta dejar el mundo, bueno, empezá a tomar esa decisión. Perdón, me estaba tomando agua. Si ya has pasado por esa decisión, pero no has logrado grandes cambios en tu vida, bueno, que esta noche sea el momento de cambiar eso. Sea el momento de empezar a luchar contra vos misma, contra tus sentimientos, contra tus deseos, contra todo lo que te acecha. Yo soy el líder de esta obra, soy la cara visible en los éxitos y en los fracasos de esta obra, y te digo que aún como líder, soy el más pecador de todos. ¿Por qué? Porque soy el que todos los días tiene que luchar contra sí mismo. No hay un día que yo no esté luchando contra mí mismo. No hay un día que no tenga una mala reacción. No hay un día que no me equivoque. Por eso te estoy diciendo que muchos me ven, el santo. No soy ningún santo. Soy un ser humano como vos, hipócrita en muchos casos. Pero que aún así
hago lo que hizo Pedro, seguir adelante, querer cambiar y entregarle a Dios lo que soy para que Él me haga una nueva persona. Por eso ahora vamos a orar, vamos a encomendar todo en las manos de Dios solo, Nati, ninguna virgen. Vamos a encomendar todo en las manos de Dios y vamos a empezar a poner nuestro problema delante de todo, no para resolverlo, sino para que Dios lo rompa o lo rompamos nosotros. Así que en este momento encomendamos todo en las manos de Dios. Pero acompáñame en la oración, no esperes que ore yo. Orá vos por tu situación, yo voy a orar también por vos. Amado Padre, venimos delante de tu presencia, presentándonos como somos, personas que aún no tenemos nuestro corazón limpio, personas que hemos sentido esos malos deseos, envidias, celos, ganas de reaccionar mal ante ciertas injusticias, personas que hemos mentido, que te hemos negado, que hemos mostrado soberbia y orgullo, que por ahí tenemos cosas todavía negras en nuestro corazón, en nuestros deseos, inmoralidades, que inclusive tenemos malos hábitos. Pero así con todo esto venimos a presentarnos delante de vos. Primero queremos dejar el mundo, como lo dejó Pedro, y como vos nos impusiste por medio de tu palabra, porque estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. Por eso te pedimos que empieces, ya que nosotros no podemos actuar vos en nuestra vida. Nosotros, si hay algo que estamos seguros, es que no queremos alejarnos de vos. Tenemos problemas con nosotros, sí. Yo lucho a diario y vos lo sabés. Y hay gente que también lucha a diario con su problema y que sufre y que llora porque quiere amarte como vos te lo merecés, porque quiere agradarte y vos lo sabés, y que día a día vuelve a caer. Pero te pido que valores que hoy está acá, que hoy está luchando, que al menos en este momento está de pie, aunque mañana vaya a caer. Porque así como todas las veces que cayó Pedro, estabas vos ahí para levantarlo. Te pido que mires a nosotros, que pese a todo lo malo hay una parte de nosotros que se quiere levantar a agradarte, que quiere dar ese paso que falta para ser distinta, ese paso que falta para ser un hombre consagrado a Dios, una mujer consagrada a vos. Por eso queremos encomendarte nuestra vida, por eso queremos encomendarte nuestro carácter, por eso queremos encomendarte nuestros sentimientos, por eso te pedimos que rompas todas las estructuras de nuestra vida que no hemos podido romper a lo largo de nuestra vida cristiana, para poder amarte libremente, para poder disfrutarte libremente, para poder recibir esas bendiciones que vos nos querés dar, para poder recibir esa compañera, ese compañero que tanto deseamos, para poder recibir ese trabajo que tanto queremos para poder estar mejor, para poder recibir las bendiciones de tener a nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestros maridos, esposas, amigos con nosotros en tu camino. Por eso queremos venir delante de ti a encomendarte todo lo que somos, con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestro todo. Porque creemos en vos, porque hemos dejado esta noche todo para que vos transformes nuestra vida. Haz de nosotros mañana personas distintas y no que solamente sea un sentir de esta noche. En tus manos quiero encomendarte la vida de cada una de las personas que está conectada. Quiero pedirte por la vida de cada uno de sus familiares. Quiero pedirte por cada una de sus necesidades, sea por enfermedad, sea por trabajo, sea por motivos sentimentales. Pero sobre todas las cosas, quiero pedirte para que hagas de nosotros personas nuevas, que te amen en espíritu y en verdad. Te pido por sus corazones, para que puedan empezar a ser felices,
porque vos tenías el propósito de salvarnos, pero también tenías el propósito de que seamos felices. Por eso encomendamos todo en tus manos, sabiendo que tú vas a hacer una vida nueva en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. María Fern, 97, bendiciones. Gustavo, 200, 762, bendiciones. Ile Herrera, muchísimas bendiciones. Ileana Milor, Boutique, bendiciones. Nana, J. Monroe, Brenda, 777, Carla Espinosa, bendiciones. Nana, bendiciones. Bri Duposo, bendiciones. Manuel Lenin, bendiciones. Tienda Diabetes, bendiciones, gracias por estar. César, Anita querida, Magalí, Nati, gracias. Pupi, Juana, Nati, Nata, ya me mareo. Luis Baptista, muchísimas bendiciones, gracias por acompañarnos una noche más. Maggie París, bendiciones. Edwin Hernández, gracias por acompañarnos, gracias por estar. Espíndola, 4136. Pau Kaslov, bendiciones, gracias por estar. Querida Damaris, bendiciones. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta noche. Mari, Elip González, gracias. Una alegría que estés nuevamente con nosotros. Rosario Limay, muchísimas bendiciones, bienvenida. Les digo, para los que no saben, estamos todas las noches. Jo Enrique Pérez, bendiciones, gracias por estar. Magalí, gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, les voy a dar una ayudita a los que están en el torneo. Ya les dije una respuesta recién. Ya terminamos, queda un minuto. Bueno, a ver, ¿qué ayudita les puedo dar? Cuando Jesús hablaba de que no había que juzgar, en Mateo capítulo 7, no había que juzgar al hermano. O sea, a líderes religiosos sí debemos juzgarlos. Y tal vez a la gente del mundo. Pero en este capítulo, en este texto, estaba hablando de no juzgar al hermano en común, como vos, como yo. Esto es un torneo que hacemos y tienen que responder un cuestionario los chicos, por eso les doy algunas pistas. Después, ¿cuál era la enseñanza principal en cuanto a las personas? Y bueno, debíamos hacer con las personas lo mismo que quisiéramos que ellos hagan con nosotros. Y un requisito también fundamental en una de las preguntas era que debemos hacer la voluntad de Dios para mantener la vida eterna. Bueno, ya les di muchas ayudas, muchas gracias a todos y será hasta mañana. Bendiciones, Wheeler, bendiciones a cada uno. Ángel Tizalema, bendiciones, gracias a cada uno. Juanse García, gracias por acompañarnos una noche más. Y bueno, que Dios me los bendiga. Andrea Graficart, bendiciones. Espero no olvidarme de nadie. Antonito, bendiciones. Y bueno, Manuel Lenin, gracias, bendiciones. Que Dios los bendiga. Saludos a toda la gente amada de Ecuador. Kiss Perosi, muchísimas bendiciones. Bendiciones. Gracias y hasta mañana. Gracias, José Salazar Trujillo. Bendiciones, Juanita.